Buenas tardes, hay una prueba de especialidad Uy, en espérate, voy a grupo venir. ¿Para dónde me vengo? Vamos contigo, aquí, aquí, que aquí, aquí, se Valentín. realizó a un programa de fiesta grupo. Ya estamos llegando a la vista final. No sé solamente de esa, pero bueno, vamos a disfrutar de todos los programas porque esto no se termina aún. Bueno, no te voy a enseñar presentar a la mitad de esta noche cuando quiero empezar a hablar. Antonio Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿Qué, Juanjo, ¿cómo estás, Valentín? qué tal? Encantada de estar aquí contigo, de compartir un ratito hablando de la vida y de todo lo que tú quieras. Fiesta. Y de fiesta, por supuesto, y de Estamos fiesta. hoy aquí para la fiesta. Esto es para hablar de fiesta, que además sabes que para mí las fiestas son una parte súper importante de mi vida también. Y para mí, que voy a empezar Muy a bien, hacer festejo muy bien. este año. Ah, tú es que has entrado por la puerta grande, Valentín, Ah, ¿eh? Por la puerta grande has entrado a Pero, fiestas y me alegro muchísimo. pero tampoco mentir, venimos a la Muy bien. ah, ah, decimos que ya tenemos la fiesta a la vuelta de la esquina, solamente nos queda 3 semanas. Tres nada más, estamos ya casi casi. Mañana es la presentación de miembro, la última presentación, Sí, y ya solamente se empieza. sí, nada. Terminamos ya la última presentación, No, proclamamos a nuestra reina de fiestas mayores y estamos ya casi casi nos vamos a la novena. a la novena. Bueno, no, primero Semana Santa. Sí, sí, sí. Ahí descansamos, terminamos de preparar todo y ya nos lanzamos a la fiesta. Sí, muy bien. Ahora el modelo lo van a empezar como siempre pienso como invitado. Lo primero, ¿quién es y cómo te escribiría? Pues mira, Valentín, yo soy, pues lo que ves, soy una persona normal y corriente, una chica que nació en una familia pues trabajadora, sencilla, y no soy nada pretenciosa ni soy nada fuera de lo común, soy una persona normal, una persona corriente. Creo que dentro de lo que es la vida siempre, pues aunque tengamos a lo mejor en algún momento algún error, siempre he intentado ser una buena persona y aprender de los errores, de las cosas malas que vienen, siempre quedarte con lo bueno. Pero vamos, que si tuviera que describirme, te diría eso, que soy una persona sencilla, una persona del pueblo y muy corriente, muy normal. ¿Cómo fue tu infancia? Pues mi infancia fue muy feliz, Valentín. Fue una infancia, yo he crecido en una familia trabajadora en el que nunca nos faltó de nada, pero nunca tuvimos grandes cosas. Pero, y como tú, ¿verdad? Pero yo tengo un hermano y la verdad es que los dos hemos tenido una infancia muy feliz. Nuestros padres, dentro de sus posibilidades, y muchas veces, y tú lo sabes, los padres más de lo que pueden algunas veces, nos han intentado dar todo lo que podían. Y he sido muy feliz con mis padres, he sido muy feliz con mi hermano, hemos compartido siempre todo juntos y la verdad es que a día de hoy lo seguimos haciendo. Esa piña de familia es algo que nos inculcaron desde pequeños nuestros padres y a día de hoy lo seguimos manteniendo como un gran tesoro. ¿Has cambiado a mancha o no? Pues sí, un poquito ¿Por quizá, qué? un poquito bastante. Bueno, pues la vida de antes era muy diferente a la vida que llevamos ahora. Ahora es como que vamos mucho más rápido a todo, vamos corriendo a todo. Y antes éramos pues como mucho más tranquilos. Y, por ejemplo, en el tema de la infancia, yo desgraciadamente no he podido tener niños, pero sí que veo que los niños de antes éramos mucho de calle, de jugar mucho en la calle,
de estar mucho con los vecinos, con los amigos del cole y demás. De ser más travesura. Y ahora, sí, y ahora, por ejemplo, pues con las nuevas tecnologías, con los móviles, tú estás en una cafetería tomando un café o en una comida familiar y estás viendo a todo el mundo con los móviles. Tú también, tú también. Mira, de hecho yo este año por eso te decía que yo de pequeños hemos sido muy familia, muy piña y que ahora lo seguimos siendo. Este año en Navidades me enfadé con la familia y dije, vamos a ver, aquí vamos a comprar un cesto y lo vamos a poner en la entrada de casa. Y cuando entremos a cenar en Nochebuena, en Nochevieja, los móviles los vamos a dejar aquí. Porque si no es la única manera de que estemos hablando. Es que si no, hasta en Navidad, oye, todos con los móviles y con todo. Entonces en eso sí que he encontrado cambio, ¿ves, Valentín? Antes éramos, como no teníamos todas esas cosas, pues jugábamos de otra manera, nos entreteníamos de otra forma. Entonces las nuevas tecnologías nos han facilitado mucho la vida para muchas cosas, pero en otras yo creo que nos la han fastidiado. Y luego con los móviles estamos todo el día localizados. Antes tenías más libertad, ahora vas con el móvil y enseguida te localizan. Y en eso sí que ha cambiado mucho, sí. Bueno, una anécdota de esa infancia te diga, ¡buah! Pues la verdad es que en mi infancia he tenido muchísimas anécdotas. La verdad es que yo no he sido una nena mala, pero sí que he sido muy activa, muy de moverme. Pues mira, hubo por ejemplo en una ocasión, además era muy pequeña, en la primera casa en la que vivimos, que un día pues me perdí por casa y no me encontraba nadie. Y claro, yo era pequeñaja, me metí debajo de la cama de mis padres, pero claro, luego levantaba el culete, era una cama muy baja y entré, pero luego no podía salir. Y hasta que consiguieron escucharme que decía, socorro, socorro, sacarme de aquí, estuvieron un montón de tiempo buscándome por toda la casa porque no me encontraban. Y luego también, fíjate, recuerdo mucho y tengo muchas anécdotas con mis primos y demás. Antes cuando se hacían las matanzas, porque ahora eso tampoco se hace ya, pero antes hacer una matanza en una familia era una reunión familiar y una fiesta de todo el fin de semana, al menos para los pequeños. Los mayores no, porque tenían que trabajar mucho. Y recuerdo mucho esas juntanas con la familia en esas matanzas y demás, de ayudar a hacer todo lo que podíamos a las mayores. Muchas veces les entorpecíamos el trabajo más que les ayudábamos, pero la verdad es que de esos momentos tengo recuerdos muy chulos. ¿Tiene estudios a nivel académico? No, mira, y eso es una de las cosas que me arrepiento. Sí que es cierto que con el paso de los años me he seguido formando. Y aprovechando esta ventana que tú me ofreces y que sé que tienes muchos seguidores, yo animaría a la gente joven a que no dejen los estudios, a que continúen. Sí que es cierto que yo con el paso de los años ha habido momentos en mi vida en los que me ha fastidiado y he dicho que tonta fui de no continuar. Pero luego por otra parte pensé, para seguir formándote y para seguir preparándote, hay mucho tiempo, y de hecho yo he seguido y he comenzado a formarme en lo que verdaderamente me gustaba cuando ya he sido más mayor. Entonces cuando decidí dejar esos estudios y comenzar a trabajar también por ayudar un poco en casa y demás, pues luego lo pienso y digo, también me ha servido un poquito para darle verdadero valor a las cosas. Saber que para conseguir muchas cosas, el levantarte todos los días a las 6:30 de la mañana, pues eso, pues tiene lo suyo. Vale la pena. Sí, vale la pena, porque además sabes el sacrificio que te cuesta pues conseguir un sueldo a final de mes desde que eres muy jovencita. Pero sí que es cierto que luego con el paso del tiempo me he ido formando, y además formándome en algo que realmente me ha gustado mucho y que me ha servido mucho tanto para una etapa laboral mía como sobre todo para el tema de las fiestas. A mí me encantaba el tema del protocolo, el tema de la organización de eventos, y entonces ya siendo más mayor comencé a formarme, comencé a prepararme, y la verdad es que hoy en día pues tengo una base de la que me siento muy orgullosa. Bueno, pues yo te voy a contar una cosita ahora de esta manera de estudio. Ya tengo, una pandilla de amigos que yo tengo 21 años. De esos es más pequeño de todos. Porque mi amigo me diga 25 o 30 años, pero bueno, la edad es un número. Sí. Son amigos y mis amigos al día de hoy le pasa a la gente en su día no podía estudiar. Pero claro, se está sacando la secundaria. Todo. Y a mí me enorgullece ver cómo nunca he estado. Claro, no, además de verdad, y eso es otra de las cosas, por lo que hablábamos al principio de cómo ha cambiado la vida, Porque en el que yo antes... tengo amigos, ya te digo,
45 o 50 años, que me llevo súper bien. Sí, Pero también tengo amigos más nerviosos. ¿Y qué pasa? Ser lo mismo, menos. claro, sí. Yo veo a mi amigo que tiene 50 años y que cuando se pone a estudiar y se saca de cosas, a mí me da mucha alegría. Sí, además es que es es muy importante porque es verdad, la vida es larga y tú no sabes en cada momento lo que te puede venir. Que sí que es muy chulo, yo lo pienso ahora, veo por ejemplo a la gente joven que están en las universidades, que tienen esa vida universitaria tan chula, que se van de Erasmus, y digo, fíjate qué pena no haber aprovechado cuando era joven para hacer eso, porque luego sí que es cierto que me he ido formando, pero claro, todos esos años universitarios y demás, jovencita y sin obligaciones, te los has perdido. Pero bueno, luego cuando te pones los pies un poco en el suelo, piensas lo que te decía. Yo decidí en su momento echar una mano a la familia, ayudar y vivir otra cosa, y no me arrepiento para nada, porque he aprendido a valorar desde muy jovencita lo que es el trabajo y lo que es el esfuerzo, y luego con el paso de los años me he formado y además en lo que verdaderamente me gustaba, y a día de hoy pues me siento muy orgullosa. Bueno, bien, pues vamos a empezar ya a hablar de fiesta. Venga, vale. Es que hemos hecho una introducción, yo pienso, porque un día Antonio mi hermano dijo, yo quiero ser festera. Pues creo que me volví loca, Valentín. Creo que me volví loca ese día, pero bendita locura, siempre lo digo. Pues mira, precisamente las personas que me conocen, ya a ti que ya te considero un amigo, te lo digo también, muchas veces sabes que pasamos momentos difíciles en la vida y necesitas una válvula de escape. Yo era festera de toda la vida, de toda mi vida he sido festera. Siempre que me dicen tus inicios, pues yo mis inicios fue en un grupo festero. Yo comencé en el grupo festero La Olla, con mi tío Diego, con mi tía Isabel, con mi hermano. Mis padres, por el trabajo de mi padre, que siempre ha sido camionero, a mi padre le han encantado las fiestas, pero por su trabajo pues no ha podido nunca estar en ningún sitio. Entonces mi hermano y yo comenzamos en el grupo festero La Olla y bueno, y toda mi vida ya te digo festera, fui abanderada muy jovencita en la comparsa Templarios. Y en ese momento, cuando fui abanderada, hubo pues la persona que llevaba el protocolo en esos momentos que me dijo, Antonia, estamos viendo algo en ti que creo que podría ser buena para tener una continuidad. Y dije, bueno, pues vale, voy a intentar entrar a formar parte de un grupo de trabajo, pero yo lo que quiero primero es aprender. Porque ahora se ha puesto muy de moda y además es algo que me alegra muchísimo, pero que yo creo que para dar un paso así tienes que ir un poquito despacio. Un poco más Sí, dejamos el cargo tanto de abanderada de calle, de reinas, de abanderadas de comparsas y ya directamente entramos al protocolo. Y por ejemplo, en aquella época yo lo hice de una forma mucho más tranquila. Primero dejé mi cargo como abanderada, entré a formar parte de la directiva de la agrupación, que en esos momentos era Emilio Martínez, que en paz descanse, el presidente, y yo les dije, pero entro por lo menos el primer y el segundo año para estar con las personas que ya estáis y aprender. Sí, porque no es lo mismo que tú seas un cargo festero y te lo den todo hecho que realmente tener que coger tú las riendas. No solamente es del 1 al 6 de mayo, hay que preparar muchas cosas. Entonces yo pasé... A que sí, claro. Entonces esa fue mi mentalidad y yo respeto y admiro muchísimo la que hay ahora, pero esa fue la mía. Pues después de 7 años trabajando como en temas de protocolo, por eso te decía lo de los estudios, tuve un pequeño parón, entraron otras directivas y llegó un momento en el que yo estaba pasando un momento de mi vida un poco regular. Pues por el tema de que te decía al principio de que por desgracia yo he podido tener niños, yo estaba muy obsesionada con el tema de la maternidad y demás y necesitaba una válvula de escape. Y mi válvula de escape fue mi gran pasión, las fiestas. Un día, bueno, pues la directiva yo sabía que terminaba ese año y lo hablé en casa, lo hablé con mi marido, me dijo que estaba loca, pero que bueno, que si decidía dar el paso que él se apoyaba. Pero lo que también tuve muy claro, Valentín, es que si yo no contaba con el apoyo de un grupo de personas que yo tenía en mente para que entraran a formar parte de ese proyecto, yo no daba el paso, porque la agrupación de comparsas era entonces, y creo que sigue siendo ahora, el colectivo más grande que hay en Almansa. Entonces, pues era complicado, pero tuve la gran suerte de que cuando cogí ese teléfono y comencé a llamar a todo ese grupo de hombres y mujeres, tuve el sí por respuesta de todos. Y eso fue el empujón final que me faltaba para decir, voy a presentar la candidatura.
Y así fue todo. Vale, pues vamos a ver ahora en el 2007, Jorge Ejerno de la residencia de agrupación de compañeros. Sí. Entonces, fuiste la primera mujer en decidir eso yo no lo sabía. Sí. Porque tú me lo dijiste y yo ni idea. Sí. ¿Cómo fueron esos años? Pues mira, fue... Que yo te vi en la tele, porque en tu primero momento ya sabes que mi hermano salió dejando de acompañante de seducido. Sí, Y tú lo sabes muy bien. sí que lo sé, sí. Con Sara. Sí, mira, yo cuando decidí, como te digo, dar el paso y llegó la asamblea de la agrupación de comparsas, donde finalizaba una directiva y comenzábamos otra, la única candidatura que había era la mía. Sí que es cierto que se votó, porque a pesar de ser la única candidatura, podrían haber dicho no nos gusta. La verdad es que bueno, fue un voto a mano alzada y salí elegida presidenta. Y muchas veces me preguntan, ¿qué fue lo que marcó? Pues lo que marcó fue precisamente, Valentín, ser la primera mujer en un mundo de hombres. Porque sí, en las directivas siempre han habido mujeres, en la directiva de la agrupación, pero una cosa es estar en un grupo determinado de trabajo y otra cosa es ser la cabeza visible. Y hasta entonces no había habido ninguna mujer, pero tú sabes que a día de hoy sigue sin haber ninguna. O sea, fui la primera y la única mujer de momento, y ojalá, y aquí vuelvo a hacer otro llamamiento, es animar a las mujeres a que se presenten. Fue difícil precisamente porque yo era una persona joven en esos momentos, era mujer, y en ese mismo, sin salir de ese local en el que se hizo esa asamblea, yo ya escuchaba a algunas personas que unos te daban la enhorabuena y otros decían, madre mía, una mujer, se va a cargar las fiestas. Y al principio fue un poco difícil. Fue difícil por una parte convencer a todo el mundo. Luego aparte la directiva que yo llevaba conmigo, el grupo de trabajo eran gente muy veterana en fiestas, algunos muy jóvenes, pero todo con personas con mucha experiencia. Entonces, para muchas personas también llegaban a decir, esta chiquilla va a ser un poco un florero en manos de unos pocos a la que han puesto como cabeza porque no quieren ser ellos, pero lo van a manejar todos los demás. Y la alegría que sentí es que muchas de esas personas que tenían esa percepción, pues cuando pasaron unos años, ellos mismos vinieron a pedirme disculpas y yo no sabía por qué me querían pedir disculpas. Y entonces alguno de ellos me llegó a comentar, mira, yo soy de los que pensé que madre mía, que esto iba a ir al hoyo, que contigo tú te ibas a cargar las fiestas o que ibas a ser un poco un monigote en mano de los demás. Y ahora te tengo que pedir disculpas porque realmente has demostrado que no, que venías para currar, que venías para trabajar y que venías para darle un aire nuevo y diferente a la agrupación de comparsas. Entonces, que una persona que lleva toda su vida en fiestas, que algunos de ellos fueron hasta fundadores de las fiestas de moros y cristianos, vengan y te reconozcan que se equivocaron y que estás haciendo una buena labor, pues la verdad es que es una satisfacción muy grande. Vale, ¿cómo se forma ese grupo de trabajo? Pues ese grupo de trabajo, ya te digo, Valentín, yo llevo... ¿De dónde viene? Sí, viene de muchos años en fiestas, de haber trabajado en muchas directivas, porque yo durante 7 años fui responsable de protocolo de la agrupación. Sí. Empecé los 2 primeros años, el primer año, ayudándole a Lola y a su marido, que estaban en esos momentos con los niños. Y también ayudando, por eso te digo que yo empecé, primero les dije, yo quiero aprender, quiero entrar a aprender. Entonces el primer año fue un poco una locura, pero muy chulo, porque empecé tanto con niños, cuando la responsable aquí iba entonces con los niños me necesitaba, como con los mayores cuando me necesitaba Lola, que eran las 2 Lolas, con el protocolo adulto, porque ella trabajaba en un hotel y entonces había días en fiestas que no podía estar. Entonces estuve el primer año ayudando un poquito a los 2 y luego ya directamente me centré en el protocolo adulto. Lola ya dio un paso atrás por el tema de su trabajo y demás, y ya llevando 1 año y pico, casi 2 años de andadura a su lado, fue cuando ya cogí las riendas del protocolo de la agrupación yo sola. Y además tuve la gran suerte también de que tuve muy buena comunión, muy buen trato con todo lo que era el protocolo institucional del ayuntamiento. Y entonces, a pesar de ser la responsable del protocolo de la agrupación de comparsas, pues durante muchos años las recepciones del Festival de Proclamación de la Reina de Fiestas Mayores y demás, pues estuve muy implicada en la organización y en la realización
de estas recepciones y de estos actos, algo que también me llena de mucha alegría, ¿no? Porque es ese siempre tira y afloja que tenemos entre una fiesta y otra. Cuando se es festera de verdad y se te necesita y se te llama, siempre estás, sea para organizar tu parte, que es la de moros y cristianos, o en este caso, claro, ayudar. Además, la reina de fiestas mayores nos representa a todos, es la máxima representación festera. Entonces, que en esos años el ayuntamiento también confiara en mí para eso, pues fue también algo muy bonito. ¿Y cómo hice ese grupo de trabajo, Valentín? Pues por esa trayectoria que ya llevaba de antes, yo había trabajado con diferentes presidentes de agrupación, con diferentes grupos de trabajo, había estado muy en contacto con los tiradores. Entonces, a la hora de decidir dar el paso de presentarme como presidenta, pues yo llamé a personas que habían sido presidentes de la agrupación, con quienes yo había trabajado, llamé a tiradores de los de toda la vida, personas muy expertas en el tema de la arcabucería. Personas que habían sido cargos, como en su día fui yo, pero que estaban muy implicados en el tema de protocolo, para el tema de protocolo. Luego hablé con 3 chicas que para mí fueron maravillosas y que revolucionaron el protocolo infantil por el tema y por la forma de llevar a los niños. En fin, personas en las que tenía total y plena confianza. Porque yo creo que el éxito de que todo salga bien es que cabeza visible hay una. Y siempre tienes que estar informada de todo porque te llaman de un medio de comunicación, hay un problema y no puedes quedar como tonta de que no sabes de lo que te están hablando. Entonces, estar informada siempre de todo, porque al final eres la primera persona a la que un medio va, a quien va todo el mundo. Pero sí que tuve la tranquilidad de que había formado unos grupos de trabajo en los que confiaba plenamente y jamás me metí en ninguna de las decisiones que tomaron, en nada del trabajo que hacían, y les dejé total libertad para poder realizar sus funciones. Entonces eso también te quita a ti de mucho peso y te da muchísima tranquilidad. Decía antes que trabajaste durante un año en la presentación en un año no se podía hacer en el teatro Regio porque estábamos en obra. Sí. El sitio en los salones de amor. Sí, la verdad es que No tenemos... sé si esto es verdad o no. Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte con tener Salones Ramona, porque esos años que el Teatro Regio estuvo cerrado, de no haber sido por Salones Ramona lo habríamos tenido complicado, pues hubiesen tenido que montar algún tipo de carpa, como la carpa que se monta en fiestas, algo así, porque no había otra cosa. Yo viví las presentaciones en el Salón Jardín. De hecho, por lo que te decía del Festival de Proclamación de Reina de Fiestas Mayores, yo fui también presentadora de ese acto, y precisamente uno de los años fue en Salones Ramona. O sea, fue allí donde se montó todo, y si en el Teatro Regio supone mucho trabajo, montar un festival de proclamación allí es el doble o el triple. Y luego, fíjate, otra de las cosas y de las suertes que tuve como presidenta de agrupación fue que cuando el Teatro Regio volvió a abrir sus puertas, la primera presentación festera que se realizó fue la de las abanderadas mayor y abanderadas de comparsas del año 2007. Fue la primera presentación. La de la Junta Festera de Calles todavía se hizo en Salones Ramona. No lo sabía. Pero yo pensaba que se hizo en el nuevo Regio. No, mira, en el año 2007, que fue mi primer año como presidenta, yo cogí el cargo en el verano del 2006. Pero claro, mis primeras fiestas fueron las del 2007. Hice el Ecuador 2006 y ya las fiestas. Entonces, además, en aquellos momentos pasamos una temporada de muchos nervios, porque a nosotros desde el ayuntamiento nos habían asegurado que la presentación de la agrupación ese año se hacía en el teatro. Entonces, claro, nosotros estábamos preparando decorados, de hecho estaban preparados para las medidas del escenario del Teatro Regio. En Salones Ramona no nos servían, ni nos daban de alto, ni nos daban de ancho. Entonces, por eso yo siempre he dicho que cuando estás en fiestas te tienes que llevar bien con todo el mundo y te tienes que olvidar de derechas, de izquierdas, de un partido y del otro, porque tú estás trabajando por un colectivo y lo que te tiene que importar es ese colectivo. Y siempre diré que yo con los alcaldes con los que me ha tocado trabajar, los concejales de fiestas, de un color o de otro, siempre se han portado genial. Siempre les he reñido y me he enfadado con ellos cuando me tenía que enfadar por defender lo mío, pero la verdad es que también me han ayudado, ¿no? Y entonces me acuerdo que esa primera presentación era la nuestra y veíamos que llegaba la fecha y no el teatro. Y recuerdo que entonces en ese momento el concejal de fiestas era José Calero y hablé con él y le dije, mira, José, yo estoy muy preocupada, el grupo de presentación está muy preocupado y nosotros, si no está el Teatro Regio, tenemos un problema. Pues me acuerdo que un día me llamó el alcalde, Antonio Callado, en esos momentos, y me dijo, Antonia, vente a la puerta del teatro.
y fui una de las primeras personas sin ser de lo que era todo lo que era el tema de obra, que tuve la oportunidad de entrar con mi gorro de obras como todos nosotros a ver el teatro y a que realmente me quedara tranquila de que el día en el que se realizaba la presentación de la agrupación lo podíamos hacer allí. Y entonces cuando se volvió a reinaugurar el Teatro Regio, después de ese acto que hubo inaugural, la primera presentación festera que se realizó, tuvimos la gran suerte de que fue la de la agrupación de comparsas. Porque el teatro tuvo esa obra. Es una pregunta que siempre me he preguntado. Pues la verdad es que el teatro sabes que era de una familia en particular y entonces pues el ayuntamiento lo adquirió, pero tenía una serie por las nuevas normativas, lo que pasa muchas veces, pues todo va cambiando y tienes una serie de exigencias y demás que en esos momentos no cumplía, aparte de un deterioro. Y claro, pues para poder volverlo a poner en funcionamiento, pues había que pasar por todo eso. Y por eso pasamos esos años y gracias y bendito Salones Ramona, porque de verdad que si no hubiésemos tenido un verdadero problema. ¿Que hubiésemos hecho todas las cosas? Por supuesto, pero no hubiesen tenido la vistosidad que tenían allí y sobre todo la comodidad. Y no puedo contar un poco cómo viste tu acto en esos teatros de presidencia y también explicarlo. Sí. Para que no podamos familiarizar. Sí. Porque hemos dicho que entre semana está sonando el campana gorda. Sonará la campana gorda otra vez. Vamos a volver a familiarizarnos. Cuéntalo. Sí, pues mira, la verdad es que preparar unas fiestas cuesta mucho. Y cuando llegué a la agrupación de comparsas, teníamos un proyecto. Yo siempre, aunque muchas ideas venían de ti, pero otras eran de todos los compañeros. Y siempre me gusta hablar en plural, aunque tú seas la cabeza visible, éramos un equipo. Teníamos un proyecto muy importante y había muchas cosas en fiestas que estaban ya muy, muy asentadas y demás, pero siempre que entra una directiva nueva, por eso creo que en estas cosas siempre es bueno que vaya habiendo un cambio, porque al final con nuevas personas, nuevos equipos de trabajo son nuevas ideas. Nosotros cuando llegamos a la agrupación de comparsas había una parte que para mí era muy importante, que era la de cuidar precisamente lo que tantos años trabajé, que era el protocolo. Cuando nosotros comenzamos uno de los actos que entonces pensamos en organizar y que se ha quedado con el paso de los tiempos, era también cuidar mucho el tema de los niños, de los socios infantiles, porque ellos son el futuro, son los que tienen que tirar. El presente. Sí, son el presente más activo y el futuro inmediato, que son los que si sabemos inculcarles el cariño y el amor a las fiestas y el trabajo por las fiestas, son los que van a seguir tirando del carro y va a hacer que esto no pare nunca, como así está siendo. Entonces nos centramos también mucho en los niños. Por ejemplo, tú sabes que están los embajadores infantiles y que ahora desde hace ya años se hace ese cambio en el Ecuador festero, ese relevo de embajadores infantiles, presentación de nuevos centinelas. Pues ese acto comencé a hacerlo yo. Lo que pasa es que en ese momento nosotros todavía estaba el castillo sin remodelar y entonces esos primeros años ese acto con ballets, con todo, se hacía en el patio de armas del castillo. Y ahí comenzamos a realizar un día íntegro dedicado a los niños de la agrupación de comparsas. Luego algo que ahora yo creo que se ha perdido un poco y que quizá no lo están cuidando mucho, o por lo menos yo no les veo demasiado movimiento, la agrupación de comparsas no contaba con una página web. Entonces nosotros en esos momentos, yo conté con una persona que se mueve muy bien en ese mundo y conseguimos poner en funcionamiento y crear una página web de la agrupación de comparsas súper atractiva, que además hicimos la presentación oficial en el centro tecnológico, en el vivero de empresa, allí arriba, y fue la verdad es que muy chulo. Y la verdad es que durante esos años se dinamizó muchísimo. Y luego había algo que para mí también era muy importante y se perdió con los años, y era la figura del cronista. El hacer una crónica cada año, el que vaya quedando escrito para el resto de la historia, todo lo que va pasando a lo largo de un año festero era muy importante. Y entonces también tuve la suerte de poder contar con las personas que yo quería para poder realizar esas crónicas festeras. Pero es que luego te podría seguir diciendo mucho más. Cuando este fin de semana ha pasado, cuando pasó la presentación de los cargos de la agrupación de comparsas y yo escuchaba sonar el pasodoble Salvador Hernández, que sabes que es el pasodoble de la agrupación, a mí me saltan las lágrimas siempre que lo escucho, porque otro de los retos que yo quería, y era algo muy personal, era conseguir que la agrupación de comparsas tuviese su propio himno,
su propio pasodoble que lo identificara en cualquier acto, en cualquier sitio. Y el haber podido conseguir hacer realidad ese primer certamen de composición de música festera a nivel nacional, ayudados de una forma increíble por la Sociedad de Unión Musical de Almansa, y que de ese concurso a nivel nacional, con un jurado profesional por primera vez en Almansa, pudiera salir elegido el que en esos momentos se presentó al certamen bajo el nombre de Fiestas 2008. Se presentaban con un nombre y luego sabían que por las fases que el pasodoble que ganara ya adquiría el nombre de Pasodoble Salvador Hernández en honor al creador de los textos de nuestras queridísimas embajadas. El gran Salvador Hernández aquí en... siempre será nuestro Salvador. Sí, además tuve el honor de conocerlo. No, pues yo tuve el honor de conocerlo. Claro. Sí, pues mira, yo tuve el honor de conocerlo porque además en todos esos años que te digo que fui responsable de protocolo, precisamente coincidió los años en los que se estrenaron los textos de esas embajadas. En el 99, sí. Y tener la oportunidad, Valentín, de estar junto a él, también en su silla de ruedas, con su pañuelo al cuello, viendo frente a las escaleras del castillo cómo los embajadores hacían esos últimos ensayos de esos parlamentos que él había creado, fue un momento súper bonito, súper mágico. Ese día no se pudieron estrenar porque nos llovió lo más grande, y era pues muy triste ver su cara, ver la cara de los embajadores, ver la cara del grupo de embajadas, pero luego la alegría y la satisfacción de al siguiente día poder realizar esa embajada y ver sus lágrimas de felicidad, de ver que una obra que él había creado, algo tan importante, por fin había podido ser estrenada y representada. Entonces, no como presidenta, pero sí como responsable de protocolo, tuve la grandísima suerte de poder vivir esos momentos, y la verdad es que para mí, junto con el pasodoble Salvador Hernández, los textos de nuestras embajadas y ese pasodoble que es nuestro himno son las dos joyas más importantes que en estos momentos tiene la agrupación de comparsas, porque los demás actos podremos ir cambiando, podemos ir modificándolos, pero los textos siempre serán esos textos y ese pasodoble siempre tendrá esas notas. Entonces es algo muy bonito. Una cosa porque la viví como responsable de protocolo, y pasodoble Salvador Hernández porque lo viví como presidenta. Y además lo bonito en ese concierto cuando se abrió ese sobre con el pasodoble ganador, y entonces al abrir el sobre ver que encima el compositor era el manseño, que era Guillermo Ruano. Entonces fue una alegría muchísimo mayor. Y luego otro de los retos importantes que teníamos esa directiva y que se consiguió, y que gracias a conseguir ese reto, hoy por hoy nuestras fiestas son de interés turístico internacional, era el conseguir el ir a por el interés turístico nacional. Y eso fue una idea que surgió del grupo de embajadas, que en esos momentos estaba acompañándome. Ellos dijeron: Antonia, nuestras fiestas tienen capacidad suficiente, tienen categoría y tienen peso como para poder conseguir esto. Nos presentamos un día en el ayuntamiento, en la sala de reuniones, y dijimos: vamos a ver, nosotros vamos a ir a por esto. O venís con nosotros o vamos todos. Lógicamente vinieron porque les interesaba. Y gracias a Dios, pues ahí nos unimos todos. Se hizo un trabajo impresionante. Viajamos muchísimo porque hay otras poblaciones de moros y cristianos que ya eran fiestas de interés turístico internacional, como Crevillente, como Alcoy, y la relación con ellos era muy buena. Entonces viajamos para que nos informaran de pasos a seguir, de cómo lo teníamos que hacer. Fue los años en los que estuvimos trayendo a personajes de cierto renombre a Almansa, porque claro, necesitábamos impactos a nivel nacional de nuestras fiestas para poder adjuntarlas a ese expediente y que realmente cuando llegara a lo más alto se pudiera comprobar que Almansa tenía un peso. Y la verdad es que fueron años de mucho trabajo, pero de una grandísima alegría. Y gracias a haber conseguido en ese momento que llegase esa declaración de interés turístico nacional, pues años después se ha podido llegar a la internacional. Sin ese inicio hubiera sido imposible poder llegar a lo que tenemos ahora. Porque hay otro Entonces mira si trabajamos, Valentín, muchas cosas. Hay otro tema también no me termina de gustar el juego festivo, digamos, está un poco más escondido. El Ecuador Festero... No sé si es verdad o no, sí, porque el juego también debe ser importante. para nosotros siempre lo fue. De hecho, ya te digo... Pero me falta un poco más en el del barrio.
Sí, sí. No sé si me entiendes. Sí, sí, te entiendo mucho. El Ecuador festero, la gente se centra más en estar en sus comparsas con su gente, te refieres, que a participar. Y por eso es por lo que te decía que nosotros en eso quisimos darle una vuelta, sobre todo también pensando mucho en los socios infantiles. Cuando nosotros decidimos hacer ese cambio de embajadores y hacerlo de una forma diferente y darle su importancia, fue también por crear esa sensación de lo que tú dices precisamente, de que hay que estar, de que tenemos que unirnos, de que tenemos que hacer algo fuerte. Entonces nosotros ese día lo comenzábamos con un desayuno para todos los socios infantiles de la agrupación. Y tuvimos años en los que todos los zumos, todos los sándwiches que preparábamos nos faltaban porque eran tantos los niños que el primer año fueron menos, pero el segundo fueron muchos más. Este acto que se hacía en el patio de armas del ayuntamiento, perdón, del castillo, cada año cogía más fuerza. Luego hacíamos una comida para todos los socios infantiles de la agrupación de comparsas. Allí bajaban padres, bajaban a ayudarnos todo el mundo y en esos años intentamos hacer lo que queríamos, que era un Ecuador como el que tú dices, muy participativo, muy de estar juntos. Teníamos esos juegos festeros que después se han vuelto a recuperar y que se están haciendo, esos juegos festeros en los que también era una forma de unirnos, de estar juntos. La entradica al final es siempre lo mismo, ¿no? Es ese desfile en el que todos participamos con muchas ganas, con mucha alegría. Y también en esa época es cuando tomamos la decisión de que las dos capitanías fueran quienes tuvieran el peso de esta noche, porque además lo necesitan y les viene muy bien. Entonces ayudábamos la directiva en todo lo que podíamos e intentábamos pues que fuera lo más participativo. Con los actos de arcabucería lo mismo, los actos de arcabucería le dimos un vuelco importante. Incluso a petición de los propios tiradores, esos años que yo estuve como presidenta se estuvo haciendo. Luego eso se perdió y han salido otras cosas diferentes. Los tiradores en aquellos años a mí me demandaban en fiestas de mayo, por ejemplo, ¿por qué no hacíamos un acto de arcabucería pero por la noche? Un acto de arcabucería que no fuera el desfile de arcabucería del día 2, que es cuando en la embajada. Entonces, pues al final, dándole una vuelta con los responsables de pólvora y demás, durante esos años en los que fui presidenta, el día 3 de mayo por la noche se hacía un desfile de arcabucería en el que no había música, en la que los cargos no tenían la obligación de bajar. Era un desfile para ellos. Era una noche para que ellos disfrutaran. Entonces se comenzaba... Para que se desfogaran y para que nos enfadaran los vecinos. Pero bueno, al final todo el mundo lo entendía. No pasa nada. Entonces, durante unos años estuvo haciendo este desfile de arcabucería nocturno en el que los protagonistas eran ellos. Se comenzaba y se terminaba en las escalinatas del castillo. Y luego, pues la presidenta, y ahí sí que tengo que decir que fue cosa mía, pues por decisión propia, pues esos años bajaban, cuando ya habían terminado de disparar, claro, bajábamos unas botellicas de orujo, de algunos licores, les bajaba algunas pastas o algo y terminábamos todos juntos, todos los tiradores y la gente de la directiva que queríamos estar con ellos, pues con una noche especial y diferente. Y luego también hubo un año que lo recuperamos, el último Ecuador festero que yo realicé. Tenía mucha ilusión. Sí, el Ecuador del año 2009. Yo finalicé las fiestas 2010, pero igual que te digo que yo cogí el cargo en 2006, en verano, y lo primero que hice fue el Ecuador 2006, pues yo finalicé las fiestas 2009, el Ecuador 2009 fue mi último Ecuador y las fiestas 2010 ya finalicé. Y en verano ya entró la nueva directiva. Entonces ese Ecuador festero quise recuperar un acto que ahora, desde hace unos años, con la nueva directiva lo han recuperado ya de una forma más oficial, que fue el ruedo de banderas. Sí, el ruedo de banderas, además en la Plaza Santa María, pero como se hacía antiguamente. Ahora, por ejemplo, se hace con la música y demás, esta nueva directiva lo ha recuperado así, pero ese último año, y es otra de las cosas como el tema de los embajadores infantiles, que me hubiera encantado que las directivas siguientes lo hubieran seguido realizando, pero bueno, hubo un parón hasta que ha llegado la nueva directiva que tenemos ahora, y yo ese acto lo recuperé, ese Ecuador festero, pero con arcabucería. El ruedo de banderas, como se hacía al principio cuando se hacía frente a lo que es el pabellón polideportivo, en el que las abanderadas hacían su ruedo de banderas y los tiradores de la agrupación de comparsas hacían sus salvas. Entonces, ese último Ecuador festero como presidenta, intenté recuperar este acto que ya te digo, las siguientes directivas no mantuvieron, pero que me alegro muchísimo de que años después pues esté ahí. Entonces fueron pues muchas cosas, muchas pinceladas
bueno, que al final ahora cuando ves que con el tiempo van perdurando y se siguen manteniendo, pues te da mucha alegría. Igual que otras directivas anteriores hicieron otras cosas que también perduran y se mantienen con el tiempo. Por eso, mira, yo en el año 2000, dentro de las muchas cosas que he hecho, en el año 2018 la directiva de la agrupación pensó en mí para ser la mantenedora del Festival de Proclamación de Abanderada Mayor y Abanderadas Descompasas con sus respectivos alféreces. Y claro, tú te sientas ante una hoja en blanco o ante una pantalla de ordenador y dices, ¿y ahora de qué hablo? Y precisamente lo más fácil, lo más socorrido cuando eres mantenedor o mantenedora es hablar un poco de ti, de tu trayectoria. Pero yo no quise hacer eso. Yo no quise decir porque yo he hecho, porque yo he vivido. Quise centrarme precisamente en lo que te estaba diciendo, en la importancia de todas y de cada una de las personas y de las directivas que desde el primer año hasta la actualidad han pasado por la agrupación. Porque cada uno que pasa deja algo. Algunas cosas se pierden, pero otras se mantienen. Y al final eso es lo que termina haciendo grande unas fiestas. Y me centré mucho en eso. Me centré mucho en los caros, me centré mucho en la figura de la abanderada mayor de ese año, que era Ida, porque además tenía una vinculación muy especial con ella. Pero sobre todo mi discurso fue muy centrado en que todos y cada una de las personas, hombres y mujeres, que en algún momento de su vida han pasado por la agrupación de comparsas, tienen toda la importancia del mundo y hay que agradecerlo siempre. Y la vinculación con Aida es que, bueno, pues su padre, Francisco Mejías, fue presidente de la agrupación, yo trabajé con él fue uno de los vicepresidentes que estuvieron conmigo, es una de esas personas a las que llamé para que compartieran esa directiva y ese proyecto que yo tenía. Y la verdad es que Aida la conozco desde que nació y sin ser una sobrina mía es como si lo fuera. Entonces, pues fue un año muy especial. ¿Cómo viste la evolución de la fiesta en estos últimos años? Pues la verdad es que creo que está cambiando y evolucionando todo muchísimo y yo me alegro por eso. ¿Para bien o no? Sí, creo que para bien. Hombre, hay algunas cosas que a lo mejor pues no te gustan tanto, pero es que todo le parezca bien a todo el mundo, Valentín, es súper complicado. Entonces, es lo que te decía, yo siempre valoraré muchísimo a todas las personas que deciden dar un paso al frente y trabajar. De hecho, fíjate, el actual presidente de la agrupación de comparsas, Francisco, sabes que cuando se hizo la elección habían dos candidaturas. ¿No lo sabías? Pues bueno, había una candidatura que fue la de él, que fue la que se presentó en el último momento, y había otra candidatura que se había presentado con antelación, que era la de Juan Carlos Martínez, que además fue concejal de fiestas. Y Juan Carlos me pidió que estuviera con él también. Yo, por mi situación personal ahora, también por la enfermedad, yo se lo dije desde el primer momento, te voy a ayudar en lo que pueda, pero no puedo tener una implicación como cuando fui presidenta o fui responsable de protocolo, que estaba sana, estaba fuerte y podía con todo. Pero bueno, estuve ahí con él y si hubiese sido él en lugar de Francisco, le hubiese ayudado, aunque hubiese sido desde casa, en todo lo que hubiera podido. Pero cuando se terminó ese recuento de votos, salió como presidente Francisco. Y lo está haciendo de maravilla. Sí, lo está haciendo muy bien y por eso es lo que te iba a decir, que cuando le di la enhorabuena, se lo dije, le dije, Francisco, te deseo toda la suerte del mundo porque lo que sea bueno para ti va a ser bueno para la agrupación de comparsas. Y para mí, la agrupación de comparsas es lo más. Las fiestas mayores de Almansa es mi pueblo, mi Virgen de Belén es mi Virgen de Belén, pero a mí la agrupación de comparsas, como te decía al principio de la entrevista, hubo un momento que me salvó casi la vida, ¿no? De estar muy triste, de estar muy decaída, a levantarme y a salir a flote. Entonces yo, toda persona que trabaje y que lo haga de corazón por la agrupación de comparsas, en este caso, voy a estar siempre contenta, satisfecha y si me necesitan me van a tener siempre. Hay una decisión que te sentí orgullosa de ver eso en ese año para el devenir. De las fiestas, pues mira, me siento orgullosa de muchas cosas. Antes te he hablado y te he contado muchas cosas que se hicieron en esos años. Y ahora, por ejemplo, vemos la Embajada Mora Nocturna, vemos la Plaza Santa María, vemos esas grandes tribunas. Pues precisamente cuando se comenzaron a poner esas tribunas para el tema de las embajadas, también fue con nuestra directiva que yo presidí. Fue entonces cuando se comenzó con este proyecto. Luego, con el paso de los años, lo que decimos, se han ido haciendo más altas, más altas, más altas. Pero nosotros también comenzamos... Sí, ahora lo del edificio de atrás ya no ve. Ya no ve nada. Pues mira, eso es otra de las cosas. El primer año que montamos esas tribunas, el edificio de enfrente de los vecinos nos pusieron un poco verdes, en el buen sentido de la palabra. Que no vamos a ver, y luego nada, luego no pasa nada. En esos momentos
momentos que nunca había habido tribunas y de momento ves que la están montando, dices, vaya, con el balcón que tengo yo aquí las ventanas para ver este acto y me lo van a tapar estos morillos. Pero no, al final todo muy bien. Mira, esa es otra de las cosas que también se comenzó a hacer en esos años. Y la verdad es que en eso, fíjate, me decías anécdota, ahí sí que puedo contar una anécdota que yo veo ahora, por ejemplo, por lo que decimos de lo que ha cambiado las cosas y lo que cambia todo. Ahora tú sabes que sacas a la venta las entradas para las embajadas, se agotan en 5 minutos. Pues nosotros fuimos los primeros que montamos esas tribunas. Y claro, todo el mundo estaba loco por coger un sitio y pensamos, si no controlamos el aforo de alguna manera, esto se nos va a ir de madre. Entonces pensamos, vamos a cobrar un euro, Valentín. Para controlar un poco ese aforo, vamos a dar unas invitaciones a 1 euro, controlamos el aforo que tenemos y una vez esté cubierto, sabemos que ya no puede entrar nadie más. Y luego ese dinero que recaudemos lo vamos a donar a una asociación. Este año se lo podemos dar a Asprona, el año que viene podemos dar a comedor social. En fin, que no era ni para nosotros, era para una asociación. Nos pusieron verdes, Valentín. Claro, porque como nunca había habido gradas, nunca había habido nada, y era una cosa completamente abierta al público y totalmente gratuita, cuando dijimos que íbamos a cobrar 1 euro, Antonio y Hermano Villascusa nos pusieron verdes en todas las redes sociales. Y fíjate, por lo que te decía, de que yo siempre he dejado trabajar a todo el mundo con toda libertad. Ahí sí que fue un momento en el que di un golpe en la mesa y dije, se acabó. No se cobra el euro. Si se tienen que matar, que se maten. Pero yo por 1 euro que estamos pidiendo no me voy a complicar la vida de esta manera. Y encima era para donarlo. Y sin embargo, ahora, años después, la mentalidad de la gente ya ha cambiado y entonces tienes que pagar 14, 15, lo que se pague, que no sé lo que es. Y todo el mundo lo ve normal. Y en aquellos momentos, pues el inicio fue complicado. Y luego hubo un trabajo muy, muy, muy chulo y que además le dio un empujón súper fuerte a la agrupación de comparsas Valentín, que lo quería dejar un poco para el final, que fue la organización de ese 30 aniversario de la agrupación de comparsas. Con ese desfile que se realizó el día 2 de mayo a nivel nacional con todas las poblaciones que integran UNDEF, en el que prácticamente 50 poblaciones vinieron a desfilar a Almansa, más de 1900 festeros de todas las poblaciones UNDEF, pero esos son los que desfilaban, porque con esos 1900 festeros vinieron muchos más festeros acompañándoles. Pero de Almansa y de todas las poblaciones, de la de Villena, vinieron hasta de Lérida, porque Lérida también está integrada en UNDEF, no solamente es la Comunidad Valenciana. Entonces vinieron de todas partes de España, ya te digo, 50 poblaciones, y luego tuvimos la suerte de tener aquí a muchos alcaldes, a muchos concejales de fiestas, a presidentes y presidentas de todas estas poblaciones. Hay muchas poblaciones, aquí sabes que le damos mucha importancia a la banderada mayor, al alférez mayor, a los embajadores. Hay poblaciones que el peso fuerte son sus capitanes y para ellos solo más. Tuvimos la suerte de contar como cabos en sus escuadras con los capitanes Moro y Cristiano Dion-Teniente, con todos los cargos festeros de Villena, con sus abanderadas, con sus alféreces, con sus capitanes. Más de 1900 festeros, más aparte, todos los festeros de Almansa, una escuadra por comparsa que participó, todas las bandas de música que participaron, nuestra banda de percusión de La Estrella, que es pues el mayor emblema que lleva nuestro nombre por todas partes desde hace muchos años. Fue un desfile que marcó un antes y un después, y fue una jornada muy trabajada, pero que dio un empujón súper fuerte y súper bonito a la fiesta de moros y cristianos en Almansa y la colocó por fin en lo más alto. ¿Qué consejo te daría a la siguiente directiva que va a venir? Pues mira, yo darles consejos creo que sí, creo que no soy nadie para dar consejos. Yo siempre respetaré, siempre habrá cosas que me gustarán y cosas que no. Como cuando hemos estado otras personas, habrá habido cosas, como te decía, este ejemplo que te decía de cobrar ese euro, que nos pusieron verde, sobre todo a mí, porque era la presidenta, lo que decimos, es la presidenta, pues es la que te lo cargas. Y sin embargo, ahora fíjate lo que se paga, ¿no? Era por poner un ejemplo. Yo creo que dar consejos, el único consejo que yo daría es que quieran y que amen a la fiesta de moros y cristianos por encima de todo. Que se olviden los colores políticos, que se olviden las redecillas entre festeros, entre un colectivo y otro, y que simplemente trabajemos por la agrupación de comparsas con el corazón. Y haciendo eso, yo creo que cualquier directiva que entre lo hará bien. A ver, cada fiesta nos tenemos que llevar bien, sí o sí o no. ¿Perdona? Todas nos tenemos que llevar bien en fiesta, sí o sí o no. Sí, la verdad es que sí. Yo te lo pregunto, no por la gente
porque veo superé que hay gente Que no, o hay circunstancias, claro. sino que consejo me daría tú a mí. Pues mira, Valentín, yo te daría el Porque consejo, anteriormente tenía problemas sí, con el proyecto. A ver, entiéndeme, tampoco quiero que a mí me haga inferior. sí. Yo, Dame consejo sí. para el equilibrio. El único consejo que yo podría darte es que si tú eres feliz con lo que estás haciendo, Y voy a empezar. lo estás haciendo con el convencimiento de que lo quieres hacer siempre por el bien y por lo mejor para todo el mundo, al final te tiene que importar muy poco lo que piensen los demás. Porque es verdad, muchas veces es muy complicado. Yo siempre digo que estos son cargos que son en algunos momentos muy agradecidos, pero en otros no. Muchas veces, y ya no solamente en temas de fiestas, yo en la vida en general. Ahora mismo yo estoy pasando una situación y una temporada un poco complicada por unos temas personales. Mira, yo por ejemplo, hace unos días, en principio me he tenido que dar de baja de la comparsa por mi tema personal, por mi salud. El día 25 de abril, solamente a 5 días de nuestras fiestas, yo me tengo que marchar a ponerme unos tratamientos. Entonces no sé cómo voy a estar en fiestas. Yo no puedo comprometerme a estar en una comparsa y a estar en muchas cosas porque no sé cómo voy a estar. Entonces, primero es la salud y después lo demás. Entonces, las fiestas siempre van a ser mi vida, pero si no tienes salud, ¿de qué te vale? No hay nada. Entonces, ahora tengo que hacer un pequeño parón. Pero yo, por ejemplo, el consejo que daría en cualquier cosa es que, y sobre todo, que seamos respetuosos. Porque cuando tú te metes a trabajar en estas cosas, que además es una cosa que haces de una forma completamente altruista, que al contrario, lo que te cuesta es muchas veces no siempre, disgustos y dinero de tu bolsillo y de perder mucho tiempo con tu familia, con tus amigos, de que llamarte amigos porque tienen un proyecto de una cena, de quedar y tener que decir no, porque me tengo que ir aquí, porque me tengo que ir allí. Y al final sacrificas muchas cosas. Entonces, lo único que pides o lo único que yo pediría siempre es respeto. Respeto porque aunque no nos llevemos bien, porque yo me puedo llevar muy bien contigo y muy mal con otra persona, pero si tú estás haciendo un buen trabajo y te lo reconozco porque me llevo bien, con otra persona porque me lleve mal, ¿por qué no se lo voy a reconocer? Si al final también está haciendo un buen trabajo. Entonces esto es una cadena. Si todos nos ayudamos, si todos somos comprensibles, si todos somos pues un poco como tenemos o como deberíamos de ser, sería mucho más fácil todo. Pero es complicado, es complicado. Yo a las personas que no terminaron debería dejar de hablar, pero Sí. mantener el horario, Sí, ¿o no? sí, además de verdad, mira lo que te decía, yo ahora mismo estoy pasando un Porque momento. no quiero tener perfecto conmigo, pero tampoco quiero que la gente comprenda Claro. me trate como una mierda. No, es que eso no se Ya debe. no mierda. Eso no se debe de hacer ni se debe de consentir, porque en esta vida todos somos importantes y todos somos necesarios. Precisamente por eso, Desde el lugar que nos corresponde. desde el lugar que nos corresponda, desde el que está poniendo un mantel encima de la mesa hasta el que está encima de una carroza o hasta la persona que está dando la cara por un colectivo. O sea, aquí todos tenemos la misma importancia. Y por eso te decía que ese año 2018, cuando tuve la oportunidad de ser mantenedora, me centré precisamente en eso, en la importancia de las personas, de todas las personas que pasan, en este caso por el mundo de la fiesta, pero lo podríamos hacer extensivo a todos. Y es lo que te decía, yo ahora mismo estoy pasando un momento personal un poco complicado por otros temas y muchas veces se lo digo a mi marido y se lo digo a amigos cercanos. Hay veces que me alegro mucho de ser una persona conocida, pero hay otras veces que me gustaría que me conocieran un poco menos, porque es como que todo se enfoca más en ti, todo el mundo conoce a Antonia, todo el mundo habla de Antonia, y entonces hay veces que dices, qué alegría que todo el mundo te conozca, pero otras veces me gustaría ser un poquito más invisible, que me conocieran un poco menos para guardarme ciertas cosas un poco más para mí. Pero bueno, esto es la vida, es así, y sobre todo lo que te tienes que sentir siempre, Valentín, es orgulloso, contento y tranquilo contigo mismo. Y eso es lo más importante del mundo. Con eso llegaremos todos a donde queramos. Y buenas personas. Antes de decir no. Claro. ¿O no? Sí, es así. Antes de decir a una persona
basta ya. Tú no por esto, tú no por lo otro. Claramente, Claro, a veces de decir a una persona, mira, encantado de haberte conocido, claro. pero se tiene que separar Sí. el camino. Sí, no. Aquí todos nos necesitamos y además nunca puedes decir que no a algo ni a alguien porque no sabes si el día de mañana a esa persona a la que le estás diciendo que no Me puede ayudar. te puede ayudar y te puede necesitar y tú lo puedes necesitar a esa persona en otro momento. ¿Y cómo puedo empezar a corregir eso? Pues no lo sé, es muy complicado porque yo creo que ni yo misma a estas alturas de mi vida he sabido corregir. En el día empieza una nueva etapa. Sí, El día tiene los menos problemas posibles. sí. Mira, yo creo que Valentín, cuando vuelvo otra vez a lo mismo, cuando las cosas se hacen con el corazón, yo creo que al final lo sabes transmitir a la gente y llegas. ¿Tú te acuerdas el otro día cuando nos veíamos en el hospital y me decías, Antonia, que tengo que hablar contigo y tuviste ese sí por respuesta? Pues yo creo que cuando las cosas se hacen de corazón y se piden de corazón, siempre tienes a tu lado a todo el mundo. Y quien no sepa entender eso tiene, creo que, un problema, porque al final la vida es larga y en la vida te puedes encontrar con muchas situaciones que nunca sabes por dónde te pueden llevar. Y en esta vida nadie estamos por encima de nadie somos mejores que nadie. Mira, y eso es otra de las cosas, por eso a mí el tema del protocolo y demás es algo en lo que te decía que me he ido formando con el paso del tiempo y me siento muy orgullosa porque el protocolo, aquí cuando hablamos de protocolo es como, hay mucho protocolo y hablamos de los actos. No, los actos son los actos. El protocolo es otra cosa. El protocolo es cómo te comportas, cómo tienes que estar, cómo te tienes que situar y también cómo tienes que tratar. Y es algo que yo siempre le he dicho mucho a las abanderadas, a los alféreces, con el tema de sus trajes, con el tema de lo que hacen en sus casas, de lo que no hacen. Siempre les he dicho lo mismo, salir a disfrutar. Porque podéis llevar el traje más bonito del mundo, podéis poner las mesas más maravillosas en vuestra casa. Siempre va a haber personas que os van a decir que bien y personas que os van a criticar. Entonces, salir simplemente a disfrutar. Y esto yo lo llevaría a cualquier cosa, a ponerle ganas, ponerle ilusión. Siéntete tú bien y con eso seguro que te irá mejor. Vale, pues vamos a hacer para las dos preguntas que siempre hacemos. Lo primero, mensaje que tú le darías a los ancianos en este año tan especial. A ver, El centenario, sí. mensaje para el centenario. Pues yo le diría a todos los almanseños que nos volquemos con esta efeméride, porque es muy importante, porque al final estamos hablando de fiestas y la figura central de nuestras fiestas, y por quien lo hacemos todo y por quien las vivimos, es por nuestra patrona, nuestra queridísima Madre, nuestra Virgen de Belén, nuestra Belencica. Creo que tenemos que volcarnos, que tenemos que engalanar nuestros balcones. Mira, el año pasado, en la fiesta 2024, retransmitiendo el acto precisamente de la procesión, que lo llevo retransmitiendo muchos años con Tibi Almansa, y que este año, si no pasa nada, volveré a retransmitir esta procesión. Animábamos ya, tanto Sara como yo, este año la retransmisión la haré con Diego, animábamos a todos los almanseños a que este año decoremos nuestros balcones más que nunca, que tengamos la imagen de nuestra patrona y que nos volquemos con esta efeméride. Mira, otra anécdota que no te he contado de mi etapa de presidenta, que esa no fue de presidenta, fue de mis años como responsable del protocolo. Tuve la oportunidad de vivir como responsable de protocolo de la agrupación de comparsas el 75 aniversario. También se hizo una misa de campaña y yo lo único que pido es que este año nos haga mejor tiempo, porque hace 25 años Valentín pasamos mucho frío. Y además ese día fue el primer día de mi padre. Sí. Se vino a vivir. Qué bien, un día muy bonito también, una fecha marcada en el calendario. Pues yo tuve la oportunidad de vivirlo como responsable de protocolo. Juan Carlos Guirado era el presidente de la agrupación. Participamos con todos los cargos en esa misa de campaña, como se va a hacer este año, pero hizo un frío, las telas estaba el altar todo súper bonito, las telas salían volando,
todos tapados con mantas, pero bueno, era un día importante, igual que lo va a ser este año. Entonces, desde aquí pedir a todos los almanseños que participemos masivamente en todos los actos, en esa misa de campaña y que acompañemos a nuestra patrona en todo lo que quede de año, no solamente en ese día, sino en todas las actividades que seguro que quedan por venir. Ay, por último, ¿tiene otras aficiones? Pues aficiones tengo muchas, mira, me encanta. Antes he sido muy deportista. Ahora que mi condición física no me permite hacer tanto deporte, intento seguir haciendo lo que puedo hasta donde tengo mi límite. Lo que pasa es que cada vez me es más complicado. Pero me gusta muchísimo escribir, me gusta mucho leer, pero me gusta mucho escribir. Y ahora, pues fíjate, te doy aquí una pequeña primicia. No sé si alguna vez tendré el valor de intentar que vea la luz o no, pero toda esta trayectoria festera, no solamente los 4 años como presidenta, que es un poco por lo que todo el mundo te termina recordando, sino desde esos inicios en el grupo Festero La Olla, siendo tan chiquitina, hasta hoy. Estoy pues escribiendo mucho, contando muchas vivencias, contando muchas cosas que están detrás y que no se ven, pero que también son muy importantes. Y muchas veces cuando estoy escribiendo pienso, no sé si voy a tener el valor de intentar de alguna manera que esto pueda ver la luz, pero conforme pasa el tiempo me voy animando un poquito más y no sé si va a poder ser una realidad o no, pero ahora mismo me estoy centrando mucho en escribir y en hablar mucho de fiestas y sobre todo en contar una pequeña gran historia de una niña que comenzó en un grupo festero, en la fiesta más tradicional y que llegó a una meta que era la de ser la primera mujer presidenta de agrupación de comparsas. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Y nos vamos subiendo por ahí. Nos vamos a seguir viendo muchísimo y hablando cuando tú quieras. Para lo que necesites, aquí me tienes, Valentín. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y enhorabuena porque estás haciendo una labor increíble. Enhorabuena de todo corazón. Y a vosotros, que ya estamos en Semana Santa, la semana que viene no hay programa, porque no, ¿Hay que irse a rular la mona? no vamos a vacaciones y a los siguientes semanas, ya el último proceso de cita antes de fiesta, así que nada, te lo vemos. Hasta luego, felices fiestas.